Buenos días. Vamos a hablar de los teoremas fundamentales del análisis armónico. Digamos, las consecuencias que ocurren del análisis armónico. ¿Ok? Entonces, es de las clases que tenemos que dominar o aprender en el curso. ¿Bien? Fundamentalmente, el teorema de la aplicación abierta, el teorema, el teorema de la aplicación abierta, sí, el teorema de la aplicación abierta, el teorema de la localidad de funciones armónicos, el teorema de Liouville y el teorema, algunas aplicaciones específicas. Bien, entre las aplicaciones específicas tenemos el teorema de la aplicación de la transformada conforme, el teorema del uso de la transformada conforme y la transferencia de calor. Son herramientas en las cuales se utiliza mucho el análisis armónico. Bien, el teorema de la aplicación abierta dice que si tengo un dominio omega y una función analítica sobre omega no constante, entonces F es una aplicación abierta, es decir, aplica abiertos de omega en conjunto abierto, o sea que para todo abierto de conjunto omega sostienen la imagen es un abierto. La demostración está aquí planteada. Para probar que es abierto, se verá fácilmente fijando un B en la imagen y probar que para todo B existe un entorno de él, para todo B que esa imagen está contenido en ese entorno. Bien, aquí está la demostración y se hace paso a paso. Como la función es holomorfa, se anula y se anula en un punto A y no es idénticamente nula, ya que F no es constante, por el principio de los ceros aislados de las funciones reales positivas, el dominio de la función estará el dominio, la bola de centro o el disco de centro A y radio R está contenido en omega y Fz será diferente de B para todo Z que esté a cierta distancia de omega. Toma entonces ρ como un mínimo, como la mitad del valor máximo, hacen la aplicación, sacan la cuenta y verifican que sí, que la imagen de nuevo es un abierto por construcción. Este resultado generaliza claramente lo que habíamos deducido de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si omega es un mínimo y F holomorfa y no es constante, entonces el conjunto, la imagen de omega es abierto. Luego puede estar contenido, luego no puede estar contenido en una recta ni una circunferencia. En particular, ninguna de las funciones, parte real, parte imaginaria, de la función puede ser constante. También vemos fácilmente el principio del máximo módulo. Se deduce que una vez del teorema anterior, si el módulo tuviese un máximo relativo en un punto, a la vez sea un máximo en un punto, y existe un delta mayor que cero, tal que la distancia que el disco esté contenido en omega y el conjunto abierto, la imagen también esté contenida en la imagen del conjunto o el disco del conjunto, este que tenemos aquí. Entonces tendríamos esa característica, por lo tanto, el principio del máximo módulo porque son abiertas, son demostraciones equivalentes. Otras aplicaciones del principio del máximo módulo son los colorarios 1.1 y 1.2 que aparecen aquí, lo cual ustedes se pueden demostrar. Fundamentalmente, el teorema de unicidad. Si F es acotada y tengo dos funciones armónicas complejas en omega, entonces si F es igual a B en la frontera de omega, entonces son iguales en todo el conjunto. Eso ocurre para cualquier par de funciones U y B. Si son iguales en la frontera, son iguales en el interior. Esto me sirve a mí, por ejemplo, para caracterizar ciertos problemas de física. Por ejemplo, si en un disco o una superficie circular, si en un disco o una superficie circular
conozco cuál es el fenómeno en la frontera del disco, pues debería conocer cuál es el fenómeno dentro de todo el disco. Bien. Después está el teorema de regularidad de funciones armónicas. Y omega está contenido en R2, es una región de plano, y tengo una función U de omega en R, y U es C2, es decir, continua con derivada continua, una función armónica. El teorema de regularidad de funciones armónicas garantiza que es infinitamente diferenciable. Es decir, el hecho de que ya una función armónica sea C2 por la regularidad, lo que me dice que si una función es C2 es diferenciable. Es una característica de las funciones armónicas, no de todas las funciones, porque hay funciones que son C2 y no son infinitamente diferenciables, ¿verdad? En el dominio. Ahora bien, eso me ayuda a demostrar que si una función es continua con derivada continua, C2, en, en las variables complejas, entonces ella es analítica. ¿Por qué? Porque tanto su parte real como su parte imaginaria serían infinitamente diferenciables. Después viene el teorema de Lubitsch, otra de las características del principio de máximo módulo del teorema de Lubitsch, que dice, si U es armónica y acotada en todo Rn, entonces es constante. Es decir, si yo tuviera una función que es totalmente, que es armónica y es acotada en todos los números reales, entonces es constante. Ahí está la demostración. Es decir, que las funciones armónicas no pueden ser eh, acotada en todo Rn. Bien, y aquí está hablando de la demostración con detalle y demás. Con detalle, cualquier cosa puedes preguntarme al correo electrónico o vía la aula virtual. Aparte de eso, tenemos las aplicaciones. El método de transformación conforme ha sido utilizado en la solución de problemas físico-matemáticos. Dichas aplicaciones suelen ser definidas como usos tradicionales. Por ejemplo, el mismo ejemplo que yo te puse anteriormente. Supongamos que tienes una barra de metal a la cual le aplicas dos fuerzas y conoces el valor de la fuerza en el borde y la haces girar. Bien, una aplicación es cómo esa fuerza que le estás aplicando en el borde de de la viga o de la lámina se transmite hacia la parte interior. Es una de las aplicaciones. Esa es consecuencia de que si conozco lo que pasa en la frontera, conozco todo lo que pasa en el interior, como del hecho de la aplicación conforme. Otro ejemplo, lo mismo lo puedo hacer con teoría de calor. Si yo tengo algo en R2, analizado como parte de C, y, y yo veo el calor en la frontera, o sea, yo sé cómo se calienta en la frontera, puedo deducir que ocurre hacia adentro, los problemas de calor, igualmente con los problemas de onda. Si yo conozco cuál es la tensión o la onda en el borde de una superficie, eh, un abierto cualquiera, en particular una circunferencia, variables complejas, puedo saber todo lo que pasa de esto. Eso que se plantea como ejercicios de física que aparentemente son reales, los puedo resolver como funciones complejas en análisis armónico. Las propiedades de las funciones reales de una variable se reflejan en su gráfica. Mm, por ejemplo, para ello, f de z con z, un número complejo, no es posible hacer una gráfica directamente análoga, bien, como ocurre con los números reales. No obstante, puede representarte en ciertos información parcial cuando utilizamos los puntos correspondientes para X y Y de imagen u de U, W, U y B, donde U y B son funciones armónicas de las funciones analíticas. Cuando se piensa de este modo, se habla de transformación. Por ejemplo, los casos de transformación conforme. Bien, en matemáticas, una transformación conforme cuando preserva ángulos. Más formalmente, si W igual a F de Z, si sé que es conforme cuando presenta ángulos. Digamos, una función analítica es conforme cuando preserva ángulos. Las transformaciones conformes preservan ángulos como las formas de las figuras infinitesimamente pequeñas.
pero no necesariamente preserva el tamaño. Bien, aquí hablan de los usos de las transformaciones conformes, los más usuales que tenemos aquí planteados. Bien, uno de los usos más normales es que es una función armónica. Recuerda que para nosotros las funciones armónicas son las funciones que puedo escribir como serie de potencias o la fundamentación de las serie de Fourier. También son la parte real y la parte imaginaria como función armónica de una función analítica, analítica en variable compleja, o también las ecuaciones, las funciones cuya transformada de Laplace es cero. Bien, eh, no- si una función es armónica, es decir, satisface la ecuación de Laplace, la transformada de Laplace de f es cero. En cierto espacio, es un espacio en particular. Y es una transformación, medio de transformar conforme en otro espacio. Bien. Mm, el Laplaciano podemos decir que tú es una transformación de un espacio en otro espacio. En función de la transformada también, en función de la transformada también es armónica. Es decir, que si hago la transformada de cualquier función, de cualquier función mm, armónica, de cualquier función, bueno, una transformada cualquiera de cualquier función, no, es armónica cuando mantiene el sentido, es decir, que transforma un espacio en otro. Una función, si la función es armónica, la aplico una función conforme, el resultado también es armónica. Por eso, cualquier función que se dedica por medio de un potencial puede ser transformado por una transformación conforme. Entonces, cuando estamos estudiando los potenciales en física, muchas veces, en vez de estudiar directamente el potencial que te interesa, estudia el potencial de la transformada de la función, buscando una transformación conforme apropiada. Por ejemplo, el potencial, si yo quiero estudiar la física electrostática y quiero estudiar el potencial eléctrico, ¿verdad? Pues con una transformación conforme, a veces las cuentas son más sencillas. Las transformaciones conformes son de gran utilidad, resuelven problemas de ingeniería y en física, o más que nada yo estoy acostumbrado en física, que usualmente pueden ser de dificultad geométrica. Recientemente yo vi un trabajo sobre la constante de, la constante de Newton con respecto a la ley de él que decía que era la constante que no servía para nada, pues estudiaba precisamente. Esa constante, mucha gente la convirtió en una especie de potencial, de con un potencial sí tiene muchas aplicaciones, pero cuando tú lo explicas directamente en el campo de la relatividad, no se entiende muy bien ese potencial. Buscando la transformación conforme adecuada, para obtener resultados de un punto de vista más adecuado. Por ejemplo, otro ejemplo también, a calcular el tiempo en el campo eléctrico proveniente de un punto de carga que se ubica cerca de una esquina de dos planos conductores separados en cierto ángulo, donde Z es la coordenada del punto en el espacio bidimensional, utilizando una transformación conforme, los planos se transforman ahora en líneas rectas y podemos estudiarlo más cómodamente y estudiar mejor la relación. Como ya había dicho inicialmente, el ejercicio clásico era la transformada en el problema de calor. Supongamos que tenemos un estado de circunferencia y en la circunferencia uno, la de radio grande, bien, tengo una temperatura, digamos, de 0 grados. Y en la circunferencia 2, la de radio pequeño que está aquí adentro, tengo una temperatura de 100 grados. Aplicando una transformación conforme, puedo obtener una función armónica que me calcula cuál es la temperatura en cualquier punto de esta región de los dos radios. Bien, entiendo que el radio uno valía creo que uno y el radio 2 vale
el radio más pequeño 0,3. O sea, es un ejercicio planteado, clásico, y se puede resolver fácilmente. El ejercicio inicialmente, digamos que este que está aquí, que hicieron para hacer lo que tiene a la derecha, pues rotaron el sistema de coordenadas, pusieron el sistema de coordenadas, tengo la figura de la derecha, mediante una transformación conforme, fenómeno que tengo aquí lo lleva a este fenómeno que está aquí. Bien, en este caso los dos circunferencias son concéntricas y se puede calcular mejor la transformación. Como la transferencia de calor obedece a la ecuación de Laplace, se puede sacar la cuenta y se obtienen los resultados. Bien, ¿cuál fue la transformación que usted utilizó para llevar, digamos, creo que aquí de un mapa al otro, no me acuerdo cuál fue? Pues fue este mapa que aparece aquí, sí, precisamente este mapa que transformó, pues, sería el mapa que va de la izquierda a la derecha, que llevó el círculo de radio uno y el círculo de radio uno y este otro círculo interno a, a la figura 2, la que está a la derecha. Bien, no quisiera, bueno, aquí es unas aplicaciones, explicar las aplicaciones, pero yo quería llegar a esta ecuación 2, a ver si la tengo más adelante especificada. No, no, eso creo que cierra. Bien, quería yo cerrar a este ejercicio que está aquí. Específicamente esta función que utilizaba para esta transformación de mapas. Bien, este, esta por excelencia, funciones como esta, W que aparece aquí, W igual a Z, A, número A, que está aquí delante del Z, o la variable es compleja, menos una constante B. Digamos que yo puedo escribir W igual a Z más B sobre CZ más D. Los coeficientes A y B, que en este caso son uno y menos 3, C y D, que son 3 y menos uno, pueden ser números cualesquiera. Bien, eh, números reales cualesquiera, o puede ser hasta números complejos cualesquiera. Bien, o sea que yo, una transformación W, coloco un coeficiente A por Z, más un coeficiente más un coeficiente C, en este caso A vale el número real uno, B vale menos 3, entre otro coeficiente C por Z más un coeficiente D, en este caso C vale 3 y D vale menos uno. Son cuatro números complejos cualesquiera. Digo cualesquiera, en el siguiente, claro, exceptuando que los dos de abajo sean cero, pues no puedo dividir entre cero. No pueden ser 6D a la vez cero. Puede ser C o puede ser D. Ni pueden ser los dos de arriba cero, pues si los dos de arriba fueran cero, la transformación sería de idénticamente nula. O sea, cero sobre lo que sea de cero. Entonces, siempre y cuando y los dos de arriba sean simultáneamente cero, los dos de abajo sean simultáneamente cero, son unas transformaciones conformes que se utilizan mucho en la matemática y en la física. Esas transformaciones, W igual A Z más B sobre C Z más D, reciben el nombre de transformadas de Moebius. Eh, para una forma de explicar más con detalle las transformaciones conformes. Estudiándolas y graficándolas, tenés un plano, un segmento, una recta, una circunferencia, y la aplicas a una transformación conforme, obtienes al otro lado del plano otro segmento, bueno, dos segmentos, son rectas y circunferencias. Puedes obtener en el otro lado del plano otra recta y circunferencia. Bien, es un ejercicio clásico que se utiliza con transformaciones de fenómeno, es calcularme la imagen de un objeto que está, que está conformado por recta, por circunferencia o por áreas limitadas por recta y circunferencia, aplicando una de estas transformaciones conformes. Si conservan los ángulos más nuevo tamaño, como ya hemos dicho, y de repente te deforma, puede ser que una circunferencia se la transforme en recta o con una recta se la transforme en circunferencia. Bien, es un ejercicio interesante trabajar con ella, analizarla. En el libro de Conway, de variable compleja, hay bastantes ejercicios sobre eso, de cómo se hace esa transformación.
y abajo una explicación específica del ejercicio que estamos planteando en particular. Estas transformaciones de Moebius son interesantes. De repente, como ejercicio, en la parte de ejercicio que te voy a mandar, en la medida que te pongas en contacto conmigo por correo, te voy a mandar una secuencia de ejercicios de transformadas de Moebius. Bien, entonces aquí puedes ver ya prácticamente, ya va a caer aquí algo por el chat, a ver, ¿me estás escuchando ahorita claro, sí o no? A ver, creo que sí. ¿Me estás escuchando claro ahorita? Me parece que sí. Entonces, específicamente de lo que estoy hablando, de de la clase, es de estos teoremas, específicamente me interesaba que me dijeras que vieras los diferentes teoremas o consecuencias fundamentales de las transformaciones conformes y su principal de los teoremas de análisis armónico y sus principales aplicaciones. La principal aplicación es el teorema de la función abierta y el teorema de regularidad, ya que las demás son consecuencias de ellas, ¿verdad? Sus usos son en esto. Ahora sí, me pongo a verlo más claramente para poder entender bien el análisis armónico, digamos, lo primero que tenemos que hacer, que es la clase pasada, por si acaso no me dice, es que yo tenga una secuencia de funciones y tú me hagas de funciones que son periódicas y tú me hagas el desarrollo de Fourier de estas funciones. Bien, sería la primera clase. Y segundo, tratar de entender esta. Pero si me pongo a ver, ya va, cuando yo hablo de funciones armónicas y las aplicaciones de transformaciones armónicas, aparte que hay tres formas de ver una función armónica. La primera fue mm, funciones que se aparecen a funciones seno y coseno, y por lo tanto todas las funciones periódicas, la consecuencia inmediata, que cualquier función periódica se pueda aproximar por la serie de Fourier por seno y por desarrollo de seno y coseno. La segunda definición de funciones armónicas son aquellas funciones que cumplen con la función en R2, mm, que son que cumple con la ecuación de Laplace. Bien, una función que separa en parte real y parte imaginaria. Bien, el laplaciano de esa función es una función armónica. Y la tercera consecuencia, que ya le hemos dicho por encima, es que una función armónica es la parte real y o la parte imaginaria de una función analítica en el sentido complejo. Bien, ya va, pero entonces lo que me falta porque tú domines, Roberto, es el análisis complejo. Bien, entonces tú puedes ir adelantando hasta la próxima clase. Yo preparo los ejercicios de la primera y de esta clase para enviártelo por correo. Y la próxima clase sería estudiar funciones analíticas. ¿Ok? Las funciones analíticas en el sentido complejo. Bien, para ponerte un abrebocado, tú conociste en el cálculo real lo que una función continua, C1, ¿verdad? Lo que una función, perdón, C0, continua. C1, funciones continuas con derivada continua. Bien, por ejemplo, la función valor absoluto es continua, pero es C0, pero no es C1, porque la derivada de la función valor absoluto vale -1 en el intervalo de los negativos y 1 para los positivos. En el cero no, en el cero da un brinco de -1 a 1. Entonces, en el sentido de continuidad clásico, la función valor absoluto es C0, pero no es C1. Más allá viene la función de C2. Una función S2 cuando es continua, con derivada continua, con segunda derivada continua. Ahí tiene las funciones C3, C4, C5, la cantidad de veces que yo puedo derivar y sigue dando continuo. Una función que es infinito, ¿qué parte de una función es infinito? Una función que es continua y todas sus derivadas son continuas. ¿Ok? Aparte de las funciones, acá abajo, hay alguna pregunta que tenía aquí, alguien me había dije no. Sí, vamos a terminar. No, voy a terminar con estos comentarios para la próxima clase, ¿ok? Para cerrar la clase, porque si no se corta, tienen que volver a abrir. Eh, eh, ya tienes tú lo que una función
C0, C1, C2 en el cálculo real, C infinito. Y en cálculo real, ¿qué era para ti una función analítica, Roberto? O Robert Almeida. ¿Te acuerdas? Me gustaría que contestara, y si no te lo digo. Sí, ¿cómo está, doctor? Bueno, para mí una función analítica es prácticamente que tiene una continuidad y unos límites, ¿no? No, no, una función analítica en el concepto real, ¿verdad? Es una función que se puede escribir como serie de potencia, de un desarrollo de McLaurin o de Taylor, ¿ok? No de Fourier. Fourier es que es armónica, ¿bien? Entonces una función, repito, de nuevo de abajo para arriba. C0, primera continua. C1, primera derivada continua. C2, primera y segunda derivada continua. C3, ¿ok? Claro, ahí llegamos que esos puntos son cada vez más pequeños. Todas las funciones que son seguros son C0. Si son derivables, son continuas. Si son C2, están contenidas en C0 y C1. O sea, cada vez son menos funciones. Y ahí sucesivamente, C infinito las contiene todas. O sea, el punto más pequeño. En las funciones C infinito, de ellas escojo aquellas que se pueden escribir como serie de potencia. Bien, eso es una función analítica. Claro, todos los polinomios son serie de potencia. La función exponencial es del cálculo real, es una función, o se puede escribir como serie de potencia. La función seno, coseno se puede escribir como serie de potencia. Y muchas funciones sí, pero hay otras que de repente no. O sea, que son infinitos, pero no coinciden con serie de potencia, ¿verdad? Salvo que yo fijo un intervalo. O sea, que esa coincidencia ocurre dentro de un intervalo específico. ¿Ok? Entonces tenemos los diferentes ejemplos de funciones analíticas. Ese es el concepto real. En el concepto real, ¿qué significa? Que una función es analítica cuanto se puede escribir como serie de potencia. Y para poder escribirse como serie de potencia tiene que ser infinito y por lo tanto infinitamente derivable en todos los niveles. Eso en el cálculo real. Voy ahora al cálculo complejo. En el cálculo complejo no hace falta eso. Bien. En el cálculo complejo yo tengo las funciones continuas y de un solo golpe las funciones analíticas. Bien. Es decir, que las funciones continuas, si son derivables, bien, puedo calcular con ellas las funciones analíticas. Bien. Las funciones analíticas son aquellas funciones, digamos, que en cierto sentido son C2, continuas en variables complejas. Bien. Entonces, eso hay que entenderlo, porque una función real analítica le estoy pidiendo mucho. En una función que es compleja analítica, bueno, las funciones complejas analíticas cumplen con todas las propiedades, o sea, son infinitamente diferenciables. Pero yo no tengo por qué escribirlas, las funciones complejas, como probar que son infinitos. Se prueba a valor teórico. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de funciones complejas analíticas. Bien. Es decir, voy a hacer un repaso de las funciones reales analíticas y después caen las funciones complejas analíticas, ver que es diferente como concepto. ¿Ok? Y de eso, claro, ya te he dado la breboca. La parte real y la parte imaginaria de esa función, que es analítica, serán funciones armónicas. Entonces ya tengo tres aplicaciones de funciones armónicas. La primera, escribir cualquier función en el sentido de ondas, en el sentido periódica, desarrollo de Fourier serie coseno. La segunda aplicación, las funciones que cumplen con la ecuación de Laplace. Y la tercera aplicación, las funciones complejas cuya parte real y parte imaginaria, perdón, la, perdón, la parte real y la parte imaginaria de las funciones analíticas en el sentido complejo. ¿Ok? Para eso, en la próxima clase, quizás me desordené un poquito, te puse primero esta parte de los teoremas y la otra parte, la parte de las funciones analíticas. Entonces la aplicación de la clase que viene va a ser hablar de funciones reales analíticas, funciones complejas analíticas. Vamos a hablar de funciones complejas analíticas, sus propiedades, los teoremas, cómo se calculan, algunos cálculos sobre ellas, siempre pendiente, como estamos haciendo análisis armónico, me interesa la parte real y la parte imaginaria. Digamos que esto es todo por hoy. Tú tienes mi correo,
está en el aula virtual, si te tomo lo anoto, voy a anotar lo que en el chat, donde anoto aquí el chat, que me perdí. Aquí está, el chat. Bien, aquí te hago aquí el correo. ¿Qué te voy a enviar el correo? Por si acaso no lo viste bien en el aula virtual, Ya. te voy a enviar el material de lo que se dio en la primera clase. ¿Me escuchaste? El material de la segunda clase, lo que tú me escribas para yo contestarte. ¿Me estás oyendo? Y los ejercicios de la primera, segunda, y el material de tercera clase para que lo vayas leyendo de la próxima clase, ¿ok? ¿Está bien, Muy amable. Robert? Muchas gracias. O sea, te voy a enviar el material que expliqué en la primera clase, lo estoy explicando hoy, y el material de análisis, bueno, de funciones analíticas. Pero para poder estudiar funciones analíticas, vas a hacerte un repaso, variable compleja. ¿Tú eres ingeniero o eres matemático? Roberto. Ingeniero, doctor. Bueno, ¿tú viste variable compleja en la carrera o no lo viste? Hasta cierta parte de Fourier, sí, pero no muy avanzada. No, pero Lo eso es principio, lo la parte básico. es serie de Fourier y transformada de Fourier. ¿Y variable Sí. compleja, viste algo de variable compleja? No, doctor, eso no. Entonces ya va. La primera parte, prácticamente, aparte de toda la introducción que yo hice, voy a ponerte unos ejercicios de serie de Fourier. No de transformada, sino de serie de Fourier, que es lo que me interesa que hagas. ¿Ok? Algunos ejercicios de serie de Fourier eh, para que lo hagas. De repente un ejemplo basiquito, te lo puedo poner para que tú hagas los demás. Este, de esta parte buscarás un ejercicio, me voy a centrar en esta parte, en la parte de un montón de transformadas de Moebius, las últimas, la ecuación que está por aquí abajo. En transformaciones conformes, ¿dónde está? Transformaciones conformes, ok, aquí, ya va, voy a cerrar el chat porque lo que estoy topando yo mismo no lo veo. Cuando hablamos de transformaciones conformes, en ese ejemplo que ponen ahí muy bonito y demás, cae a un ejercicio de transformada calor, sí, y caigo a la transformación conforme más general, esta que está aquí. Bien, las transformaciones de Moebius, de repente te pongo algo en el enunciado y varios ejercicios de transformaciones conformes. Bien, y la otra parte es la de ecuaciones, pero me perdí, rapidito antes que se nos acabe la clase. Eh, la otra parte que es, disculpa, eh, estudio de variables complejas, eso sí es nuevo para ti. Entonces, en esa parte de estudio de variables complejas, que de repente lo puedes estudiar a la vez para poder hacer los ejercicios de esta parte del conjunto del plano, con este tipo de ecuaciones que yo llamé de Moebius, por su explicación y demás, la puedas hacer. Entonces, digamos que para la próxima clase, me resuelves primero los ejercicios de serie de Fourier y los ejercicios de variable compleja y de transformada de Moebius, la aplicación de conforme, por decirlo en el lenguaje de este curso, para la otra clase. La idea es que tú vas a tener 3 o 4 evaluaciones. Digamos que las evaluaciones son entregar estas tareas. ¿Ok? Las tareas las puedes entregar, me puedes consultar por correo electrónico o por la aula virtual como tú quieras.